hicimos un repaso primero por bibliotecas, que eso yo creo que más o menos lo tenemos superado. Estuvimos viendo cómo clonar vídeos y cómo tener nuestras fotos protegidas. Ana, faltó ese día. Ay, por favor, no me lo digas. Y ahora estábamos en el módulo de revelado, que quizás es el importante, ¿no? Del módulo de revelado pasaremos a Photoshop porque estamos siguiendo, no estamos estudiando los programas, sino que estamos siguiendo un flujo de trabajo un flujo de trabajo normal que haríamos, ¿no? Y bueno, y del módulo de revelado normalmente, que es donde gestionamos y el RAW, donde ajustamos la luz, donde ajustamos todo, pues normalmente el proceso muchas veces se acaba aquí y el proceso de gestión de la fotografía se acaba aquí y otras muchas veces pues nos las llamamos a Photoshop porque queremos hacer, aquí lo que vamos a hacer son ajustes de revelado y son ajustes de foto, ¿no? Es una traducción, digamos, de los datos que ha proporcionado tu cámara, es el paso del negativo al positivo. Photoshop ya no, Photoshop ya es una herramienta creativa para seguir desarrollando tu foto de manera artística. Entonces, luego volveremos, porque luego una vez que terminemos todo el proceso de flujo de trabajo, la fotografía no la acabamos cuando hacemos el clic en la cámara, sino que luego también el procesador es súper importante. Puede cambiar tu fotografía, el aspecto de tu foto, la traducción que quieras hacer sobre ella, puedes meter la Photoshop para luego hacerle gestiones artísticas o creativas. Y luego ya empezaremos con los elementos de salida. ¿Qué quiere decir? Pues que qué quiero hacer con esa fotografía, si quiero hacer un libro, si quiero hacer un vídeo, si quiero imprimir, si quiero mandarlo a la web. Bueno, pues eso es por eso seguimos ese flujo y iremos saltando de un programa a otro. Vale. Estuvimos viendo el primer día y seguiremos viendo, insistiendo sobre el histograma para poder hacer una buena traducción sobre el histograma y podemos basarnos en un dato objetivo, el único dato objetivo que tenemos a la hora de retocar. Estuvimos viendo los ajustes básicos, ¿de acuerdo? Con todas las apariencias que ahora tenemos incluidas en básicos. Y luego que aquí lo que hacemos es ajustar color, tono y presencia. O sea, lo que es color, no, perdón, dominantes de color. Tono y presencia dentro del tono por la exposición, el contraste, la presencia pues con la estructura, la intensidad de color, etcétera. Y vamos a ver hoy los tonos, que es la clase que nos perdimos la semana pasada, ¿de acuerdo? Perdón, la curva de tonos. La curva de tonos o la curva paramétrica, pues es una interpretación igual que los tiradores que teníamos en básicos. ¿Qué podemos hacer con la curva de tonos? Pues podemos hacer dos cosas. Podemos tocar a través de la luz, podemos tocar en la exposición, podemos tocar el contraste, podemos tocar los valores de entrada, los valores de salida, ¿de acuerdo? Podemos tocar las mismas acciones que tendríamos aquí, las mismas opciones que tendríamos de control de tono aquí. Si recordamos, cada uno de estos tiradores lo que haces es tocar en una franja de la gráfica, ¿no? Si te fijas, cuando yo poso el puntero sobre iluminaciones, se me sombrea la parte de iluminaciones que va a tocar, ¿no? ¿A que sí? De hecho, lo que sufre mayor cambio cuando tocamos iluminaciones es la franja, ¿no? Lógicamente, para que la curva no se rompa, para que no haya cambios bruscos de tono de un lado a otro, veis que también se van modificando los tonos más cercanos a ellos, ¿no? Y a medida que se van alejando, pues se van modificando menos. Digamos que esto lo hace para hacer flexible la curva y para que no se partiese, ¿no? Si yo me voy en sombra, tendríamos en el lado opuesto, tocaría esa zona, pero también inevitablemente tocaría los más allegados, los tonos más allegados. Blanco sería el extremo derecho, negro sería el extremo izquierdo y exposición sería la zona más central, ¿no? Como es la zona más central, inevitablemente tocamos prácticamente todo lo que hay hacia la izquierda y prácticamente todo lo que está hacia la derecha, excepto la franja de negros y la franja de blancos. Si abuso mucho, claro que llegaría a la zona de blancos, porque arrastraría toda la gráfica, ¿no? Pero digamos que el tema de la exposición influye más porque está en el centro, porque tocas el centro a toda la curva, en cambio los bordes pues intentan tocar en menor medida a medida que se van alejando. Eso está claro, ¿no? Sí. ¿Qué
¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay con la curva de tonos? Pues mirar, en su interpretación horizontal tenemos el mismo dibujo de gráfica que tendríamos en el histograma, y en la vertical no estaríamos tocando los valores por altura, lo que estaríamos haciendo es sobreexponer o subexponer, ¿de acuerdo? Esos valores que estaríamos haciendo serían de sobreexposición o subexposición. Cuando yo tiro la curva hacia arriba, lo que hago es aclarar, y cuando yo tiro la curva hacia abajo, lo que hago es oscurecer, simplemente. ¿De acuerdo? Podemos tocar la gráfica. Si fijáis, cuando abrimos curva de tono, lo primero que nos encontramos sería la curva paramétrica. En la curva paramétrica lo que podríamos hacer es los mismos controles que tendríamos en los básicos, ¿no? Aquí, en vez de llamarlos blancos, pues los llamas claros, y en vez de llamarlo negro, pues los llamamos oscuros, pero estaríamos tocando igualmente, estaríamos cogiendo la misma parte de la franja y ajustando para arriba o para abajo. Si os fijáis, aquí se ve muy bien lo que os comentaba antes, ¿no? Cuando yo pongo pulso de iluminaciones, las iluminaciones sabemos que están a la derecha del todo. ¿Veis esa sombra que se genera en la curva? Sí. Esos son los tonos que se van a ver afectados. Cuanto más anchos son, quiere decir que van a verse más tiempo afectados esa zona. Quiere decir que no tocas estrictamente en esa zona, sino que va a influir a las zonas más cercanas, ¿vale? Este viene muy bien porque tienes una representación en la que puedes ver. Veis cómo los oscuros, en este caso, afecta mucho más parte de la gráfica. No se suele tocar, bueno, no se suele tocar esto de que no se suele tocar. No se suele trabajar mucho en curva paramétrica, pues porque para eso es mucho más cómodo y más evidente y más fácil tocarlo aquí. Claro. Quiere decir, cuando tú estás en curva paramétrica tocando, es prácticamente como si estuvieses tocando en ajustes básicos. Lo que solemos hacer es trabajar en punto de curva. En punto de curva lo que suele la diferencia con respecto a los valores básicos es que tú no te tienes por qué mover entre franjas de iluminaciones oscuros, claros o medios tonos. Tú te puedes ir a cualquier parte de la gráfica y puedes intentar alterarla. Y como veis, cuando tocamos las curvas, ellas lo que intentan es coger una curva lógica, hablamos de curvas lógicas, para que no se rompa la imagen y para que nos puedan proporcionar una imagen real. De hecho, o sea, que te ahorras cosas, ¿no? No, puedes ser más concreto en qué zona tocar. Yo, por ejemplo, si estoy trabajando en este punto, estoy trabajando nada más que sobre estos valores. ¿Me entiendes? No estoy tocando en áreas. Ya, vale. De hecho, si yo mantengo pulsado el mayúscula, porque esto sí que cuando tú estás bajando con el ratón, muchas veces te puedes desplazar sin querer de un valor a otro. Si tú, mientras estás moviendo el tirador, mantienes pulsado el mayúscula, lo que haces es bloquearlo en la vertical. Si tú sabes, por ejemplo, voy a hacerlo con el caso de esta línea de aquí, que sabemos que representa toda la parte de blanco, puesto que es el valor de mayor altura que más a la derecha está, ¿no? Sería este de aquí, ¿no? Sí. Si yo quiero mover este valor porque considero que todos los blancos están demasiado claros y los quiero oscurecer, pues si yo me voy aquí y empiezo a oscurecerlos, puedo desplazarme durante el movimiento de la curva, ¿no? Y lo que pasa es que a lo mejor no concreto bien el tono que yo quiero estar tocando. Entonces el truco es trabajar siempre con la mayúscula activada. Yo sé que quiero tocar ese tono y aunque intente desplazarme hacia los lados, sé que cuando esté con los tiradores hacia arriba o hacia abajo, pues que no se van a desplazar de los tonos que quiero. ¿Sí? Lo Muy bueno bien. es que como hay un desplazamiento, como hemos visto antes, ¿veis cómo genera la forma de la curva? Como hay un desplazamiento, como hemos visto antes, de toda la gráfica, en este caso yo luego puedo coger y puedo bloquear la gráfica. ¿Sabes? Puedo decir hasta qué punto, de manera que pueda concretar más, que solo sea ese punto el que se mueve, ¿no? Esto sí lo puedo hacer. Aquí lo que he hecho es que estrictamente sea este valor el que se me haya movido. ¿Lo veis? Sí, sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia principal entre tocar con curva de tonos por puntos y tocar en básicos? Que puedes concretamente tocar más en un valor.
y que además luego lo puedes retraer de manera que no sea tan armónica el movimiento de la curva, que está bien, porque así no se rompen las imágenes, pero cuando quieres concretar en una zona, en un sitio muy concreto, sobre unos tonos muy concretos, la forma correcta sería con la curva, ¿eh? Mucho más Vale. profesional, pero también, claro, tienes que entender mucho mejor el histograma para saber en qué punto estás tocando, ¿eh? De hecho, si luego quieres hacer curvas ilógicas, o espectros de visualización distintos o efectos, por ejemplo. Luego hay el estudio de las curvas es muy interesante porque en función de su forma, pues puedes crear distintos efectos. Este sería el efecto típico de un solarizado, ¿no? Un solarizado era un proceso analógico. Hola. Un solarizado lo habéis hecho, los que habéis estado en laboratorio en el Galileo, sí que hemos hecho solarizados, ¿no? Sí, Era la acción durante el revelado de encender la luz para que se viesen los halos. Lo que le pasaba es que las altas luces se quedaban veladas, o sea que prácticamente era un proceso químico. Este proceso químico es esa curva. Esto no podríamos llegar nunca por Qué básico. chulada. Tú Qué puedes bueno. estudiar distintos niveles distintas formaciones de curvas para darles unos efectos u otros por ejemplo, las curvas en S. Tú sabes que las curvas en S son curvas de alto contraste, ¿vale? Las curvas en S, sabes que cuando tienes una formación de curva en S, pues son curvas de alto contraste. Curvas compensadas. Las curvas compensadas justo al contrario. Bueno, pues según el estudio de las curvas o la forma de las curvas, pues te puede dar también unos efectos que te pueden dar. El problema es que muchas veces no sabemos traducir, pues si este valor realmente que tenemos aquí, que está representado aquí también, si representan estas zonas o estas zonas. Entonces hay una herramienta que sí que llevan ya las últimas versiones de Lightroom, que es un ajuste de destino. Esto lo vimos por primera vez en Photoshop, que luego lo hemos heredado en el HSL, en Lightroom, y que ahora en las últimas versiones, pues en curva de tonos también lo podéis tener. ¿Esto para qué viene muy bien? Pues viene muy bien para decirle, no sé si es este o este valor, o este valor o este valor, pero sí sé que es esto lo que yo quiero cambiar. Con lo cual, yo a la hora de apuntar aquí, veis que he establecido un punto de control que yo puedo bajar y subir, pues, subexponiendo o sobreexponiendo estas zonas. Y yo me puedo ir por cada uno de los valores intentándolos ajustar, ¿no? Para ir viendo concretamente qué puntos sin decidir si era este o era este de al lado, porque no lo he sabido. ¿Sí? Sí. También se puede utilizar, aparte de ajustar en el destino, de cogerte la herramienta e irte sobre la imagen para ajustar el destino, también lo puedes utilizar, hay mucha gente que le gusta utilizarlo para crear el punto. Quiero tocar esta zona, pues yo le doy, le pincho, ya me aparece el punto de control en la gráfica, ¿no? Como no me gusta tirar para arriba para abajo, pero bueno, eso es una cuestión de control de la herramienta y ahí da igual si lo haces por ajuste de destino o lo haces directamente por curva paramétrica, ¿no? Yo, por ejemplo, como me gusta tocar en la curva, pues lo que hago es establecer el punto de control y luego lo que vengo es aquí. Si no quiero salirme de ese valor que he indicado, pues ya sabéis que manteniendo pulsado el mayúscula me voy a mover nada más que sobre la vertical, ¿no? Y además, si quiero que los efectos no sean tan exagerados y sobre todo que no afecten a los demás, aparte de pulsar el control, la tecla Alt. Cuando yo mantengo pulsada la tecla Alt, lo que hace la curva es moverse mucho más suave y la progresión disminuye, ¿vale? Esto es sin Alt, con lo cual la curva se me puede volver un poco loca, y esto es con Alt pulsado, ¿lo veis? Porque al final los toques que nosotros damos son muy sutiles. Mira, cuando estéis trabajando por curva con puntos, normalmente lo que haces es trabajar siempre con el mayúscula y el Alt pulsado, el mayúscula para no salirme de la vertical y el Alt para ir de forma más sutil. Ya. Habéis flipado, ¿eh? La verdad Totalmente. es que sí. No, Sí. pero mucho. Oye, y cuando has hecho antes esa curva así como el solarizado y tal, has cogido diferentes puntos. ¿Cómo bloqueas tú para no tocar?
¿Con la mayúscula solo no? No, yo cojo este punto, lo llevo Sí. aquí. Los solarizados nunca pegan arriba No lo porque entiendo, se no van los entiendo. valores claros y oscuros totales, sino que se Sí, quedan cerca de la zona. sí. El siguiente punto son 4 Pero ¿y puntos. Son cómo 4 llegas curvas. a ese segundo punto? Voy pinchando en la curva Y ya está, ¿no? y la voy Vale, arrastrando. vale, vale, vale. Si Vale. queréis quitar un punto, botón derecho, eliminar punto de control o restablecer Ujú. restablecer todos los canales. Vale. ¿Vale? Gracias. Antes, no, Genial. ahora ya no sale. No, antes tú podías arrastrar fuera de la gráfica y se iba al punto. Ahora no. Seguro que hay un atajo por ahí que no controlo. Pero sí, esto también es, por ejemplo, muy divertido porque podemos hacer efectos, no sé, efectos totalmente visuales, artísticos, raros. Imagínate cómo queda esto, ¿no? Luego incluso los puedes combinar con ajustes haces un efecto raro y de repente dices, venga, por las zonas de sombras las voy a aclarar, las voy a oscurecer, a ver cómo queda. Le voy dando negros para oscurecer los negros. Le voy a levantar la exposición para quemarlo. O sea que luego lo puedes combinar tú también, ¿eh? Puedes Ujú. ir jugando con esto. En algunas versiones más antiguas lo que tendréis también será como un lápiz, ¿no? Quiero recordar que era como un pincel donde tú podías dibujar en la curva, podías dibujar la curva. Yo sé que la curva de alto contraste es una S, pues dibujo una S en la curva. En vez de ir por puntos, dibujabas. No sé si alguien tiene todavía alguna versión que tenga esa herramienta. Yo no me Esa acuerdo. herramienta, por ejemplo, en las últimas versiones ha desaparecido. ¿Por qué? Porque al final llegas al mismo punto. Trabajando por puntos, llegas a la misma, al mismo. Esa herramienta, si la tenéis, pues será pues para hacer ese tipo de juegos, de efectos irreales, ¿no? Tú puedes ir tocando por zonas, dices, a ver, ¿dónde están los medios tonos? Los medios tonos son estas zonas que pertenecen a la cara y estas zonas. Pues quiero modificarlos, quiero que la cara, por ejemplo, se vea bien, quiero que ahora los negros estén mucho más claros, mucho más oscuros, que me los llevo hacia la derecha son más oscuros, o sea, perdón, los más claros. Ya, ya. Vale. Eso en cuanto a la curva. Luego hay otra manera de tocar las curvas. Aquí tenéis, por ejemplo, curvas ya guardadas, ¿eh? Y se pueden guardar curvas. Si yo, por ejemplo, sé que la curva de solarizado es esta, si yo sé que la curva de solarizado es esta, pues lo que hago es, la puedo guardar y la puedo llamar curva de solarizado, me aparecería aquí. La curva de contraste, ya sabéis cómo es, en forma de S. Si es contraste alto, veréis que tendrá más curva más fuerte, ¿no? O sea, y estas curvas podrás guardarte y podrás crear muchas más curvas, ¿vale? Y guardarte curvas que a lo mejor te interesen en función del efecto que quieras conseguir. Pero eso ya digamos que serían como menos retoque técnico y sería más como un retoque artístico. ¿Por qué luego tienen Lightroom? Porque eso se hacía en el laboratorio. Lightroom tiene todo lo que hacíamos en el laboratorio y todos estos efectos de solarizado, de este tipo de alteraciones de contorno, de contraste y todo lo hacíamos en el laboratorio igualmente. Casi todo habéis dado blanco y negro y habéis hecho fotografías en el laboratorio. Sabéis de lo que os hablo. Luego también podemos tocar por canales. Sabéis que la composición de color que estamos trabajando es en RGB, en rojo, verde y azul, y que podríamos tocar solo ese canal. Ese canal no quiere decir que vayas a tocar sobre los rojos. Todos los colores que componen esta fotografía tienen un canal rojo, tienen un canal verde y tienen un canal azul. Quiere decir que tú cuando vas aquí, claro, para poder tocar, y eso que la representación que han añadido en las nuevas versiones de Lightroom ya te viene sombreado y sabes, el problema es que no sabemos cuáles son los colores secundarios, no sabemos cuáles son los complementarios de cada cual. Tú sabes que cuando tocas el rojo y subes el rojo, pues se va a poner el rojo. Lo que tenéis que saber que el complementario del rojo, la ausencia del rojo es el cian, ¿no? Pasa con lo mismo con el verde. Ahora ya como te viene sombreado, pues más o menos sabes trabajarlo. Yo sé que oscurezco y le incremento el canal de verde. Incrementar el canal de verde no quiere decir que vayas a hacer los verdes más intensos, sino que todos los colores estás haciendo que tenga mucha más presencia el canal verde que está dentro de todos los colores, o
menos presencia. Cuando tiene menos presencia el verde, lo que aparece es el magenta, que es complementario. El azul sí que lo pillamos todo porque sabemos que ese es el que sabemos todos, que el azul, en su complementario, es el amarillo, que es cuando hacemos simplemente para poder enfriar o dar más calidez a la fotografía. ¿Vale? Esto, aunque la sensación es muy parecida, no tendría nada que ver con la temperatura y el matiz, ¿eh? Esto lo que estaríamos haciendo sería cambiando los grados Kelvin y la temperatura color de la fotografía. En apariencia vas ganando azul o vas ganando amarillo, más calidez, pero aquí lo que estamos es destacando por el canal, y el canal afecta a todos los colores y de la foto. Esto es más peligroso porque como no controles bien los canales y los colores, pues se te pueden quedar cosas con dominantes muy feas. Voy a restablecer todos los canales. Quiero que veáis la diferencia. Si yo aumento la temperatura color, lo que pones es más amarillo. Si te fijas, este amarillo ha cambiado todo el aspecto de la fotografía, también en los blancos, ¿no? Se ha teñido todo, digamos, como más de amarillo. Bueno, no se ha teñido. En cambio, si luego lo hago por canales, veis que aquí la ausencia en el blanco, como no tiene presencia de canal azul ni amarillo, pues no se ve afectado, no invade. Esta dominante no es la misma que me está proporcionando la temperatura color, ¿no? En un blanco se supone que sí, pues que en un blanco, si cojo la temperatura y luego la temperatura del blanco, pues se queda más amarillo. Pero si yo lo que estoy haciendo es reforzar el canal y en el blanco no hay canal amarillo, pues no vemos que se incremente el amarillo blanco. ¿Entendéis? Sí. Bueno, lo hemos visto en media horita nada más. Es un ajuste muy importante. Hay que controlar y entender muy bien, sobre todo el tema de la gráfica. Pero sí es interesante. Yo sí me metería, aunque sigáis trabajando por ajustes básicos y llegáis a buenos resultados con los ajustes básicos, yo sí que os animaría a que por lo menos que tocaseis la curva por punto, ¿vale? Que os apoyaseis de esta herramienta, que es muy útil, sobre todo para determinar cuál es el área que quiero tocar y que dentro de ese área que quieres tocar, pues siempre con mayúscula y alt, para no salirte de la vertical y para ir de forma más sutil, puesto que los toquecitos tienen que ser de forma más sutil, pues sí que le dieseis siempre un punto en vuestra fotografía, ¿no? ¿Bien? ¿Visto? ¿Dudas? Muy Visto. bien, muy bien visto. Las dudas es cuando se pone uno a hacerlo. O sea, Exacto, hay que esperar. Es verdad. Claro, ahora estamos todavía en el proceso de repaso de los ajustes y las herramientas. Y luego lo suyo es, cuando terminemos todo el proceso, de lo que podríamos hacer con una foto es hacerlo de realmente. Es que lo que hablábamos el otro día, es que al final la gente, pues sí, puedes aprender a ver todas las herramientas, controlarlas perfectamente, pero te sigue pasando que te sientas frente a una fotografía y no sabes qué hacerle. Pero bueno, es que eso os pasa a vosotros y me pasa a mí. Cuanto más fotos retoques, más fotos veas, más ideas sacas, más investigas. Hombre, al principio, esto de que sea un programa no destructivo, que sepas que tu fotografía no se va a ver alterada en ningún momento y que puedas estar jugando, que puedes estar haciendo copias virtuales para ir probando otras opciones, eso realmente es lo que os ayuda a retocar. También os ayuda mucho, que os dije, el hecho de tener ajustes preestablecidos con los que puedas sacar ideas. Muchas veces yo que no sé qué hacer en una fotografía, te encuentras bloqueado, no sé si quiero darle un aspecto normal o quiero darle un aspecto más moderno, pues me paso por aquí y digo, joder, pues mira, el turquesa rojo me gusta, a lo mejor no lo elijo, pero ya sí que saco una idea para ya saber cómo retocar aquí, ¿entendéis? Eso sí, pero eso ya también es mucho de ver fotos y tantear y probar muchas fotos. Trastear. Hay que trastear y hay que trastearlo. Eso es. Lo que pasa es que ponerte con una fotografía, como obligarte ahora, dice, venga, me voy a coger una fotografía y voy a jugar con la curva de tono. Yo creo que lo suyo es
siempre hay fotos que, uy, esta foto tiene posibilidades, o esta foto me gusta, cuando lo haces con ilusión porque es una fotografía que realmente te ha molado. Y en esas son en las que te apetece trabajar, las típicas que te ha dado a la 1 de la mañana y no te has dado ni cuenta. Y dices, joder, si llevo toda la tarde con la foto. Pues ahí, pues cuando te cojas una fotografía, como hacemos aquí de ejercicio, venga, vamos a ver la curva de tono de alto contraste, no sé qué, no sé cuánto, pues al final te aburres. Tiene que ser con fotos que veáis vosotros, que os gusten, de las que habéis clasificado en el paso anterior en biblioteca con 3 estrellas y que digas, venga, pues vamos a hacerlo. Al principio, pero si es que al final todas las fotografías con 2 o 3 ajustes, aunque sean pequeños, siempre son necesarios. Una fotografía plana, una fotografía en RAW sin procesar, pues no dice nada. Al final, aunque sea un poquito, siempre les tienes que dar a algún tipo de ajuste, ¿no? Ya del punto que quieras. O darle formato, ¿no? Y decirle, bueno, pues esta fotografía va a intensificar el color, la estructura, el contraste y la voy a rotar. Aunque sea mínimo, pero siempre tienes que darle algún puntito. Y luego ya, si quieres, pues que no os quedéis ahí, intentéis investigar. Y luego también que se crea, y eso es muy interesante porque generes estilos propios. Quiere decir, pues que siempre, por un lado, está bien generar estilos propios, que cuando veáis vuestras fotografías siempre sean reconocibles y sepas que las has hecho tú, porque tienes a lo mejor un cierto retoque, ves sobre todo la gente que, como ahora el modo de visualización es Instagram, ves algunos, y eso la gente lo cuida mucho, que el aspecto de todas las fotografías son muy similares. Utilizan su propia paleta de colores, se mueven siempre los mismos niveles de contraste, o a lo mejor simplemente es un detalle como que todas sus fotografías tienen un punto de viñeteo que a lo mejor para ti no es perceptible, pero cuando las ves todas en conjunto y dices, ostras, sé que es una fotografía. Mira, sé que ayer que estuvimos viendo fotografías de Carmen H en Instagram, pues la apariencia cuando abres el Instagram de Carmen H es que todas sus fotografías son como muy, muy iguales, como que un estilo. De hecho, tú ves cualquiera de esas fotografías fuera y las sabes identificar. Tiene la ventaja de que creas tu propio estilo y la desventaja de que quedas en un estado de confort que no sabes salir. Ya, es verdad. Y por eso el investigar, igual que hacíamos el otro día, aunque sea simplemente en los estilos o las apariencias o los ajustes preestablecidos o los filtros NIC, pues viene muy bien, pero por sacar ideas y salir de esa área de confort, ¿sabes? Pues sí. Mira, antes del confinamiento tuve una charla precisamente con Carmen H, porque pedía que ella tuvo un boom muy fuerte con el tema de... La habéis visto casi todos en fotos alguna vez, ¿no? Sí. Pues Sí, sus sesiones son como siempre un estilo muy romántico, con una claridad muy baja, con unos tonos ocres y desaturados muy interesantes, con unas luces muy bien colocadas. Utiliza siempre, ella lo que tiene muy bien es que conoce mucho a las modelos, empatiza muy bien con ellas, utiliza siempre los mismos entornos naturales, trabaja mucho en La Jarosa porque ella vive en Guadarrama. Llega un momento, hacía muchos talleres y hacía one-to-one con fotógrafos y llega un momento en que vio que, pues, joder, que su negocio bajaba. ¿Por qué? Porque la gente ya ha hecho el curso con Carmen H, ya sabe hacer el estilo de ella, le gusta, pero se ha quedado encajada ahí y no sabe salir. Muy bien porque ha tenido un boom y ha generado un estilo que a la gente además le gustaba mucho, pero ahora se ve que han pasado 4 años y que no sabe cambiar. Si veis, además, justo antes del confinamiento intentó hacer algún tipo de sesiones como un aspecto más moderno y donde la característica principal era justo lo contrario, eran colores, y además los quería hacer las sesiones urbanas. Entonces se bajaba a Madrid, a lo mejor en una pared que estaba pintada amarillo y vestía a la modelo de rojo, ¿sabes? En ese tipo de fotografías. Pero claro, se había salido de lo que ella hacía, ni ella estaba a gusto ni a la gente le gustaba. Entonces, claro, por las dos partes, y estamos hablando de que ni siquiera es de toma, ¿eh? Ni siquiera es de la parte fotográfica de la toma, estamos hablando de que la parte de fotográfica del retoque, de la gestión y de la interpretación de la foto, ¿sabes? Entonces, por un lado, pues bueno, pues tiene sus cosas buenas, pero por otro lado tampoco te enganches a hacer siempre lo mismo, porque luego no vas a saber salir. Pues es verdad. Pasamos al siguiente punto, señores.
Sí, señorito. Hoy realmente lo que vamos a ver va a ser el panel de color. Perdón, la gestión de color. Ah, La gestión de color tenemos dos paneles, uno que se llama HSL, tono, saturación y luminosidad, y otro que se llama gradación de color, que vosotros no tenéis. Bueno, sí, los que pagáis sí lo tenéis. Es la última herramienta que nos... ya empezamos, nos ha metido. ya empezamos. Claro, claro. Hay que Es pagar. que... Di que sí, di que sí. Hay que pagar. No, el problema es tener cuidado, porque hay mucha gente que ahora con el curso de Lightroom se ha dado de alta en Adobe, y yo no daba crédito que pudieses estar pirateando Lightroom, por favor, eso no se hace. No, pero tener Gente mayor ya. la gente. No, pero es que claro, te tiene que acompañar. Bueno, lo hablaba ayer con Pepe. Digo, joder, muchas veces es que este programa es muy puñetero. Y si no tienes un buen ordenador, pues ¿de qué te sirve tener la última versión si luego no te tira el programa? Pues prefiero tener a lo mejor el Lightroom 5, aunque me falten la mitad de las herramientas, pero que tire el ordenador. ¿Sabes? Que, no, que es un programa puñetero y que necesitas muchos recursos del ordenador. Así que tener cuidado si metéis la última versión y que no os vaya a petar el ordenador. Ahora está todo el mundo retocando y le tarda media hora en hacer las acciones. Digo, pues, ha hecho un pan como una hostia. Pues Si os sí. fijáis, en la curva de tonos ya termino, ¿eh? Cuando vosotros estéis haciendo, o bien por comparativa, porque tú sabes que tienes, ya lo vimos el otro día, que tienes la comparativa para ver el antes y el después, que además yo os recomendaba, sobre todo que al principio la pusierais mucho, porque así vais viendo si los ajustes que estáis realizando os van gustando más o menos. También cualquiera excepto el panel de básicos, como os fijáis, todos los demás paneles tienen en la parte superior izquierda, tienen un interruptor que es para desactivar o activarla, ¿vale? Para ver con los ajustes realizados. ¿Por qué? Pues porque al final vas generando un montón de ajustes en distintos paneles y a lo mejor te interesa ver cómo estaría esta fotografía si no le hubiese metido curva, si no hubiese metido gradación de color, ¿vale? Si fijáis todos los paneles vais a tener un interruptor en la parte superior izquierda para activar o desactivar la visualización de ese panel. He dicho. Muy bien. Vale, en cuanto al color y la gestión del color, pues tenemos aparte de la temperatura y el matiz, que ya lo vimos el otro día, pues tenemos el HSL y la gradación de color. El HSL, ¿qué es lo que, bueno, pues vamos a ver el panel. El panel es, pues nosotros podemos tocar el tono, podemos cambiar el tono, podemos cambiar la saturación y la luminancia de todos estos colores. Este es el efecto visible, están colocados por orden. O sea, esta es la gama cromática, ¿no? La rueda de color. Y están colocados por orden. Cuando yo toco la luminancia y toco el rojo, lo que quiere decir que puedo oscurecer o aclarar el rojo. Tenéis que tener cuidado porque este rojo que hay aquí tendrá un 70% de rojo, un 20% de amarillo y un 10% de naranja. Yo que sé, que quiere decir que no es que nosotros no vamos a tocar por colores puros, que los colores que hay en hasta este morado va a verse afectado seguramente por el rojo porque tendrá algo de rojo. O sea que todos los colores pueden tener un mínimo porcentaje de a lo mejor de otros colores. No son composiciones normalmente que siempre sean puras. Y de azul también. El que yo toque la luminancia quiere decir que oscurezco o aclaro el propio color, ¿no? Le añado blanco o negro al rojo. Cuando yo estoy tocando la saturación, lo que estoy es añadiendo más rojo o quitando rojo al rojo. Quiere decir que me estoy dando colores más vivos o más apagados. Eso es la saturación, ¿no? Y el tono quiere decir que esos rojos los puedo cambiar de tono. El cambiar de tono no significa cambiar de color. Yo no puedo hacer que estos rojos se conviertan en azules, porque dentro de la colocación de la escala cromática, de la rueda de color, no están en el orden. Lo que puedo hacer es que este rojo se convierta en naranja, se aproxime al naranja o a su anterior, que es el magenta. ¿Vale? Yo puedo hacer que ese rojo coja más magenta o coja más naranja. Lo que no podré hacer nunca es un cambio de color. No puedo hacer que sean verdes ni que sean azules, porque no están en colocación. Lo que puedo hacer es que ese rojo esté más próximo al naranja o que esté más próximo al magenta. Tenemos verdes. A ver, verde. Sí, ¿no? Ahí veis la zona de verde, ¿no?
Cuando no sepáis Sí. detectar un color o cuando no sepáis detectar una zona de control, pues esto es bueno. Vais a ver que las zonas que tiemblan son las que van a verse afectadas. Vale, pues yo puedo hacer que esa zona de verde esté más amarilla o A que ver. esté más aguamarina, que es ver. el azul verdoso ese. Ya. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Y luego tenemos la misma herramienta que teníamos en curva de tonos de ajuste de destino. Claro, yo quiero tocar estas zapatillas, pero realmente no sé si son rojas, si tienen naranja, si tienen amarillo, pues a lo mejor tiene un poco de todo, ¿sabes? Bueno, sabéis, en cualquier herramienta, eso lo vimos el primer día, pero que sepáis que en cualquier tirador, cuando vosotros hacéis doble clic en el tirador, vuelve al cero, ¿no? Sí. Que cualquier panel tiene siempre un título, siempre tienen un título, y si tú le das doble clic al título, se van todos a cero, ¿vale? Vale. Que Sí, los sí. tiradores se pueden mover, lógicamente, arrastrándolos. Si quieres ir más preciso, se pinchan en la numeración y se va más despacio arrastrando a derecha e izquierda. Esto lo vimos el Vale. primer día, ¿os acordáis? Sí, Vale, sí. lo digo sobre todo porque hay muchos tiradores que a lo mejor son de mover más sutiles y cuando agarréis y tiráis del tirador vais muy bruscos. Pues que sepáis que si pincháis aquí vais a ir muchísimo más progresivos y muchísimo más suaves. Vale. Ok. Suave, suave. Tengo una canción de suavito, suavito. Esto, Suavito, suavito. A ver. suavito. Agua marina. Vale, esta herramienta es lo que se estaba comentando. Como al final no sé qué porcentaje tiene estas zapatillas de cada uno de estos colores, tengo la herramienta de ajuste de destino y cuando yo estoy aquí en tono, bueno, lo voy a hacer por luminancia, ¿vale? Como no sé cuánta carga de cuánto rojo tiene este, pues lo voy a mover. Y además, si me paso con el puntero, ¿veis que se van activando los colores? Y te va diciendo el de mayor porcentaje que tiene. No quiere decir que si yo estoy aquí se vaya a mover solo el naranja, seguramente. ¿Ves? También se mueve un poco el rojo porque también tiene porcentaje de No rojo, lo entiendo. ¿no? Lo de ajuste de destino ese que no lo Ajuste entiendo. de destino es que cuando yo, igual que en curva de tono, veis que es un circulito que está en la parte superior Sí. izquierda, pues en ajuste de destino, cuando está desactivado como ahora, está nada Ajá. más el circulito. Cuando tú lo activas, ves que te sale una flecha en la parte de arriba y abajo. Sí. Eso quiere decir que te puedes ir a la imagen y cuando pinchas con el ratón y arrastras para arriba y para abajo, lo que Ah, estás haciendo es mover ese color. En este caso, como estoy en luminancia, pues se aclara o oscurece ese valor. Si estuviese en saturación, vale, vale. saturarías o desaturarías. Y si Ya. estoy en tono, cambiarías en tono para un lado o para el otro. Vale. Ala, qué ¿Por qué guapo. es mejor tocar con ajuste? Yo, por ejemplo, aquí 100% siempre toco con ajuste de destino sobre la foto, porque yo soy incapaz de saber qué porcentaje tiene esta zona de púrpura o de azul, ¿sabes? Yo no sé saber si son un 80%, un 70% o un 83%. En cambio, el programa sí lo sabe, ¿vale? Problemas, que te crees que vas a cambiar solo esto. Y dices, oye, es que esta parte de graffiti morada no me gusta, creo que le va más en sintonía, pues que al final estás tocando todos los púrpuras y magentas y azules que tenga la imagen. Si esta chica llevase por ejemplo, restauro. Quiero cambiar la saturación de este naranja, va a afectar a la cara, al jersey, va a afectar a las zapatillas, va a afectar al suelo. Que aquí no es una discriminación por zonas, es una discriminación por colores en la imagen y afecta a todos los colores de la imagen. Claro, porque todos los colores tienen mezclas. Uh-huh. Sí, sí. Efectivamente, al final el color que más que siempre tiene un pelín de porcentaje a lo mejor de otro color, es una Eso mezcla es. de colores, entonces acaban afectando. Rojo, azul. Para toques muy sutiles te puede funcionar, pero por ejemplo los rojos y los amarillos, pues tener cuidado. Si tenéis fotografías de personas, tened cuidado porque a lo mejor estás intentando, yo qué sé, poner la tierra más intenso de color y te estás cargando la cara. Ya. Ya. Mm, Ujú. claro.
Entonces, bueno, luego veremos más adelante, cuando terminemos con los ajustes, veremos herramientas selectivas para poder hacer eso. Pero que sepáis que sobre todo aquí en HSL es discriminación por colores y no por forma. Color. Puede quedar muy bonito, por ejemplo, pues digo, mira, voy a desaturar todos los colores, voy a bajar toda la saturación de absolutamente todos los colores y voy a enfatizar los rojos. Y los rojos afectarán a la cara, al jersey, a las zapatillas, a la tierra, pero los demás colores pues se han anulado su presencia. Pues, Mira. Muy bien. oh, qué bonito. O coges y dices, mira, voy a hacer nada más que los colores. Porque prácticamente nada más. Estos serían los restos de azul que habría. ¿Entendida la HSL? Sí. Sí, sí. Tú puedes tocar por tonos, por saturación, por luminancia, puedes tenerlos todos abiertos. ¿Ves? En vez de irme por los paneles, los tengo todos abiertos, toco aquí el tono, aquí la saturación y aquí la luminancia. Pero es una manera de representación, sigue siendo lo mismo y cada uno de estos tendrá su ajuste de destino. ¿Sí? Sí, sí. Y luego podríamos tocar a la inversa. La verdad es que yo no sé cómo la gente cómo no lo quitan porque la gente no lo utiliza. Hacer lo mismo, ¿eh? Distinta representación. En vez de tocar por saturación, por tono y por luminancia, eliges el color que quieres tocar y tocas el tono, la saturación y la luminancia de ese color. Yo la verdad es que utilizo mucho más ese. ¿Este? Sí. ¿Por qué? Porque yo ya sé dónde está el color y cambio solo ese. Ya, pero es que el problema de aquí es que tú no tienes ajuste de destino, con lo cual realmente estás tocando el canal rojo, pero sin saber a qué zonas van a afectar. Solo sabes que va a afectar al rojo, ¿sabes? Ya, ya. No puedes decir, quiero tocar el tono del 80% del rojo y 20% de naranja que tiene la cara. ¿Sabes lo que te digo? Sí, 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 sí. No sé, bueno, si estás por algo, ¿eh? También te lo digo. Claro. Estás por algo, pero vamos, que sepáis que estás haciendo lo mismo. Ya, ya. Estás haciendo lo mismo, estás tocando aquí, puedes tener todos los colores abiertos, puedes ir por colores, pero no puedes ir por porcentajes de color como haces en el HSL. Ya. Hombre, sí podrías hacerlo, pero imagínate, dices, vale, me voy al rojo, le meto un 70 puntos de... Y como este tiene menor porcentaje, pero también lo quiero saturar, pero tiene menor porcentaje, pero esto sería muy difícil de prever y de calcular. ¿Y luego qué más nos queda? A ver. Nos queda la gradación de color. Esa solo la tenéis vosotros. Vale, vosotros tendréis, creo recordar que era división de tonos, ¿no? Se llamaba el panel. Sí, dividir tonos. Lo que podías hacer era cambiar el tono y la saturación de las altas luces y las sombras, ¿no? Lo que podías hacer era, para los que tengáis división de tonos, podías elegir en las sombras qué saturación y qué tono querías elegir de dominante y en las altas luces. Digamos que sería como tocar la dominante por zonas de luz, pero ya no solo en temperatura y matiz, sino que aquí lo podréis hacer en meterle cualquier dominante de cromático que queráis. ¿Vale? Ya, ya. Aquí lo único, la diferencia con división de tonos es que lo podemos hacer por altas luces, por medios tonos o por sombras. ¿Vale? Nosotros podemos incrementar más o menos la saturación y elegir qué color queremos hacerle. Ya, ya. Meterle. Fijaros que vosotros podéis elegir cuando estéis... voy a ponerlo a hacer, voy a restaurarlo. Vamos a elegir iluminaciones que yo creo que se va a notar mal, ¿de acuerdo? Tú puedes moverte con el circulito, puedes pinchar directamente en el circulito y decirle hacia qué color quieres ir. Puedes moverte con un circulito que aparece fuera para saber qué color quieres elegir y dices, no, yo quiero un verde. Quiero un verde en las altas luces. Quiero que haya una dominante verde. Y a medida que tú te vas por la parte más central, tendrás los colores
más desaturados, más apagados. A medida que te vayas aproximando al extremo, te seguirán cogiendo más intensidad porque serán más saturados. Ujú. ¿Lo veis? Sí, sí. Puedes hacerlo que esas iluminaciones afecten a más parte de la gráfica o a menos parte de la gráfica. Cuanto más a la derecha nos lo llevamos, quiere decir que va a ir a concretar, a teñir de verde los blancos más blancos, y digamos que a medida que te vas hacia la izquierda, vas abriendo más el rango. ¿No lo veis que se tiñen más tonos que están Sí. fuera de las altas luces y afectaría prácticamente a toda la fotografía? Y luego tenéis el quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. El ojito. El ojito para visibilizarlo o no visibilizarlo. Sí. Luego, por ejemplo, aquí también viene muy bien cuando has definido qué color exacto quieres, porque como viene la información de color, hombre, esto a lo mejor es más para temas corporativos, ¿no? De que necesitas una dominante de color exactamente esa. O para crear un estilo, lo que hablábamos antes. No quiero que todas mis fotografías tengan el mismo azul en los negros, ¿no? Eso a lo mejor puede ser más típico. Pues tienes ahí una información que te está diciendo la posición. Lo digo porque también con el mayúscula pulsado, no el bloque mayúscula al sí, también es para moverte en la vertical, igual, para no arrastrarte sin querer cuando vayas subiendo y cambiando de tono, de valor de verde. Si tú le mantienes pulsado el mayúscula, verás que bloquearás nada más que ese valor. Fusión, pues bueno, la fusión no es lo mismo que el desplazamiento de la gráfica, sino que lo que va a hacer es ir creando un degradado entre esas altas luces que se han visto afectadas con el verde con los tonos que ya no han sido afectados, para que no haya cortes demasiado bruscos. El equilibrio sí que es más parecido a esto que estábamos tocando aquí. Lo que pasa es que cuando estamos tocando equilibrio y fusión aquí, lo estamos haciendo sobre todas las modificaciones de todas las sombras, medios tonos, iluminaciones que hemos hecho. Y cuando estamos haciendo, ese es el equilibrio, pero solo de las zonas de altas luces. Flipas, ¿eh? Pero mucho, Wow. mucho. Después de un canuto y me quedo nueva. Lo podéis hacer por los 3 valores, que es como mola más hacerlo, ¿no? Lo podéis ver nada más que el valor de sombra, que el valor de medios tonos o que el valor de iluminaciones. Qué bueno. Podéis hacerlo en global. Eso es para coger dominantes globales que afecten a todas las iluminaciones, sombras y tonos. O podéis hacerlo también por el cuadro de color. Podéis aquí guardar vuestra... Esto es lo que os he comentado antes de que Carmen H. también tenía su cuadro de su gama de colores, ¿no? Que introducía siempre. Claro, no es lo mismo que en una fotografía meta siempre este azul en las sombras o que meta este azul. No, yo quiero que siempre sea el mismo azul y además lo voy a guardar y siempre voy a meter el mismo incremento de azul en las sombras para que tengan una coherencia todos los valores. ¿Y cómo se guarda eso? Ahora, cuando tú tienes un tono, Le das al cuadradito. aquí, le dices cuál Color es el esa que medida. quieres y ya te queda Vale. guardado y Ajá, la próxima vale. vez que vayas a utilizarlo ya te aparece. Mirar una cosa, un valor, ¿está restaurado esto? Ahora. Una cosa muy típica que era el proceso cruzado, ¿no? El proceso cruzado en fotografía analógica era cuando cogías un negativo a color, ¿no? Estaban los negativos blanco y negro, los negativos a color y las diapositivas, ¿no? Pues cada uno tenía un proceso de revelado distinto, ¿no? Pues el blanco y negro era un baño de revelado, paro y fijado, ¿no? El proceso de la película a color, pues era el proceso 141, pues que era un proceso de revelado, blanqueado, inversor, fijado y paro y fijado. Y el E6, que era el proceso que se utilizaba para la diapositiva, pues era un inversor pues para que saliesen los colores colocados, ¿no? Cuando tú revelabas una película a color, en vez de proceso C41 en E6, pues se cruzaban los colores. Ese era el proceso cruzado. El proceso cruzado, lo más característico, lo principal, era que las sombras cogían dominantes muy frías y las altas luces cogían dominantes muy cálidas.
¿vale? O sea que al final, igual que lo que veíamos con las curvas del tema lo diré, del tema del solarizado, pues esto era también un proceso químico, ¿vale? Entonces lo digo porque el proceso cruzado, que además lo tenéis en ajustes preestablecidos, ¿no? Sí, ¿Dónde está? ¿Estará en color? en color arriba. me parece. En ese o en el segundo, no me acuerdo. Contraste, turquesa, neblina. ¿Dónde está? ¿No está en Ahí el no. cruzado? ¿Curva? ¿Está en curva? Proceso cruzado. ¿Veis el proceso cruzado? El proceso cruzado al final era un proceso en el que se cogía mucha dominante amarilla en las altas luces y los negros se quedan con una dominante mucho más fría, mucho más azulada. Pues esto igual. Hombre, los que tenéis ¿cómo se llama? División de tonos también lo podréis hacer de forma manual, pero bueno, yo puedo coger y decir, mira, quiero que las iluminaciones tengan esa dominante más amarilla, puedo hacer lo que sea más amarilla, en función de lo que aproxime a la zona de la rueda, que sea un amarillo más verdoso o que sea naranja, normalmente es un amarillo más verdoso, y en el lado compuesto, que además como son colores complementarios, pues genera ahí un contraste cromático bastante interesante, y en los negros, pues voy a hacer que se entre este lado frío. Que luego quiero que el equilibrio que no sea, o sea, lo que he hecho ahora mismo, si cojo la gráfica y la parto a la mitad, he hecho que toda esta parte de la gráfica esté dominada por el amarillo y que esta parte de la gráfica esté dominada por el azul, ¿no? Pero yo puedo hacer que ese equilibrio varíe, digamos que ese punto se desplace hacia la derecha teniendo todos estos valores más azules o se desplace hacia la izquierda teniendo todos estos valores más amarillos. ¿Entendéis lo del equilibrio? Sí. Vale. Pues entonces ahí podría hacer que tuviese, si me lo llevo hacia la derecha, que los azules, o sea, quiere decir que me hubiese llevado aquí la gráfica, que los azules se me viesen más a todos estos tonos y restringiese más la zona de amarillo en esta zona nada más. Y luego la fusión lo que me haría sería crear más degradado entre ese amarillo y ese azul para que no se vean tanto, que no fuese tanto el choque. ¿Sí? Sí, sí. Sí, Aquí lo bueno es que podéis elegir pues, un proceso cruzado que os guste más en función también de la foto, es que también depende de la foto. ¿Veis cómo los blancos se ha metido más el amarillo y en los negros, en las zonas más oscuras, veis que se ha metido más el azul, ¿no? Sí. Pues esto. ¿Está entendido gradación de color? Sí, Los que sí. tenéis, lo que tenéis división de tonos, habéis visto un poco la similitud. También tenéis en altas luces y en sombras. Y también tenéis el equilibrio Sí. para que se desplace más hacia más tonos, o afecte más tonos a menos tonos, ¿no? Establecemos que las sombras son desde aquí para allá, las otras luces de aquí para allá, los medios tonos de aquí a aquí, pero yo puedo hacer que esos valores se modifiquen desplazándose de la gráfica y que afecten a unos valores o a otros. Tengo un problema. ¿Qué te pasa? Joder, pues que yo sé contar lo que dábamos en la clase de hoy. Pues muy bien. Bueno, No pasa corregir. nada. Ya está. Oye, una cosa, repítela para los que hemos llegado tarde y así recuperas. Ya Y se la ha grabas, aparecido. y la grabas Buenos otra vez. días. ¿Qué Buenos días. pasa? Buenos días. ¿Tienes justificante para ver tiritas en la clase? Ahora te lo enseño, el justificante. Madre mía. Que me tengo que bajar los pantalones y darme la vuelta. Qué va. No, déjalo. Vienes feliz, ¿eh? Vienes con una sonrisita sospechosa. Exactamente. Además me ha tocado una médico, que yo no sabía que había urólogas. sí, hombre, claro que hay. Ya, bueno, Hombre, Sí. para ese tipo de pruebas mejor una urologa. Sí, hombre, mucho perdonar mi mejor. ignorancia. Es como los ginecólogos, que hay ginecólogos. Cierto, Cierto, Bueno, ¿sabes qué pasa? Que lo de decidir dar un panel en cada una de las clases es porque si no, en este caso era el de la semana pasada y hemos visto HSL y gradación de color, sí. Es que como demos más paneles, Se nos mezclan. vamos a liar. os vais a liar. Sí, sí.
os vais a liar. Pues nada. Prefiero que Bueno, ¿y mañana cómo quedamos? A ver. prefiero que me preguntéis dudas sobre